Vamos a abrir entonces Multisim por acá. Y recuerden que en principio tendríamos que conectar tendríamos que generar un oscilador. Después ese oscilador ya lo conectamos a nuestro integrado y tenemos que ver que sí existe dentro de nuestra gama de componentes que podemos colocar. Entonces vamos a empezar buscando el 7414. Recuerden que vamos a colocar como tal podemos usar ese, podrían usar pero bueno, nos interesa nada más una de las 6 compuertas que tiene el integrado, por eso voy a utilizar ese. Vamos a conectarlo así nada más. ¿Qué otro integrado necesitamos? Necesitamos el 7490. Y aquí observan que viene algo así medio raro, pero aquí viene el que estamos buscando, que es un contador de décadas. Entonces simplemente lo colocamos en nuestro lienzo de trabajo. Recuerden que para hacer este oscilador necesitamos una resistencia, necesitamos un capacitor electrolítico y hacer la retroalimentación. Entonces voy a colocarlos y para poder después conectar la salida de nuestro oscilador hacia alguna de las dos entradas de reloj que tenemos de nuestro integrado. Entonces vamos a colocar alguna resistencia. Vamos a elegir una resistencia de este tipo. Vamos a colocarla por acá. Vamos a colocar un capacitor electrolítico o de los que dice que tiene polaridad. Lo colocamos aquí y creo que con eso haríamos el reloj. Entonces vamos a hacer las conexiones correspondientes. Hay que recordar que una vez que empezamos a conectar y demás, no olvidarnos de las tierras o de los puntos de referencia. Voy a seguir utilizando una tierra de tipo digital. Eso donde la encontré, recuerden que nos vamos aquí a esta parte donde dice colocar fuente y vamos a elegir el que dice DGND. Bien, voy a hacer un poco más grande aquí la pantalla. A veces empezamos así en pequeño para ver la distribución en general de la hoja que tenemos. Y aquí solamente para comprobar vamos a colocar un proof. Aunque ya saben ustedes que debemos utilizar una ecuación para calcular la frecuencia. Recuerden que la ecuación correspondiente para hacer el cálculo de la frecuencia es 0.8 entre R por C. Entonces aquí lo vamos a cambiar el valor del capacitor a uno de 10 micros. Vamos a ver si funciona así. Y aquí vamos a colocar una resistencia de 2.2 kilos. Aquí lo estoy haciendo al tanteo porque ya en repetidas ocasiones hemos hecho este cálculo. Pueden hacer el cálculo, insisto, sería 0.8 dividido entre la resistencia por el capacitor. Vamos a ir probando. Recuerden que cuando hacemos una implementación que apenas estamos probando si funciona o no, debemos ir probando por etapas para ver si funciona como nosotros lo estamos esperando. Pueden ver que aquí bueno, está demasiado rápido, ¿no? O sea, sí hace el parpadeo, pero lo hace demasiado rápido. Eso lo podemos evitar una de dos: aumentando el valor del capacitor o aumentando el valor de la resistencia, cualquiera de las dos formas. Voy a optar por utilizar un capacitor de 47 micros y vamos a hacer el experimento. Pueden ver que ya empieza a hacer el parpadeo un poco más lento. Igual puedo hacer que esta resistencia esté en un valor de 3.3 kilos y vamos a ver que ya el parpadeo es un poco más lento. No lo voy a hacer tan lento porque recuerden que al final de cuentas esta frecuencia, o sea, ese parpadeo se va a hacer más lento todavía por el efecto de división de frecuencia que obtendremos de los flip-flops internos de este integrado. Entonces lo voy a dejar hasta ahí y después vamos a hacer la conexión correspondiente. Vamos a detener la simulación. Ya vimos que sí funciona. Y una situación a lo mejor nueva que es muy útil para trabajar con circuitos dentro de un simulador y que a veces
requerimos de muchas conexiones en muchas líneas y de pronto se vuelve confuso toda esa maraña de líneas que podemos generar. Entonces para ello voy a colocar algún conector, un conector que se denomina conector en página, es decir, es como que nosotros nombráramos un conector con cierto nombre y después replicamos ese conector en otro lado para no tener que hacer la línea correspondiente entre un punto y otro. Vamos a experimentarlo. Voy a colocar este que dice conector en página, ¿sí? Y vamos a colocarle el nombre CLK. Puede ser cualquier nombre, pero normalmente vamos a utilizar un nombre alusivo a lo que va a ser ese pin o de lo que se trata esa señal. Voy a hacer control R para hacer una rotación y voy a conectar simplemente aquí. A ver, permítame tantito. Vamos a ver si me permite hacer la conexión como yo la quiero hacer. Sí, parece que sí, miren. Para que quede así. Ahora bien, lo que seguiría aquí o lo que hubiésemos hecho típicamente es conectar la salida de este arreglo que tenemos directamente a alguno de los relojes que tenemos en este punto. Pero para no hacer la línea y que nos quede espacio para poner algunos otros componentes, vamos a hacer la copia de ese conector. Simplemente voy a hacer, a ver, permítanme, voy a hacer nada más un control C y después un control V. Pueden ver que aquí apareció un CLK-1. Bueno, ese lo vamos a modificar porque no queremos crear otro punto de conexión, sino va a ser el mismo. Lo voy a rotar y simplemente vamos a hacer la conexión en la entrada del pin 14, que recuerden que es la entrada de reloj A, porque acuérdense que tiene dos entradas. Si quieren vamos a hacer un poquito de zoom para que se alcance a ver bien. Y bien, esto lo que está generando es una conexión entre estos dos puntos, pero sin tener una línea de forma explícita, sino que el simulador ya sabe que estos dos puntos están conectados. ¿Cómo comprobaríamos el funcionamiento? Me voy a ir otra vez a la tabla de verdad y en la tabla de verdad vamos a observar nuevamente que en donde estamos conectando en este momento la señal de reloj es en este primer flip-flop. Este QA está libre. Podríamos conectar un foco y ahorita lo voy a hacer para que vean que efectivamente sí funciona, ¿sí? Pero los demás no van a hacer la cuenta porque, pues muy sencillo, porque no les está llegando ninguna señal de reloj. Es decir, si yo conecto la señal de reloj inicial en este flip-flop, aquí en este punto sí obtendríamos una salida, pero esta salida ya no está conectada en cascada con los demás flip-flops, como es el esquema típico de un contador. Entonces, vamos a ver, vamos a conectar nada más a lo mejor un proof de los que tenemos por acá. Vamos a utilizar un azulito. Voy a colocar ahorita nada más uno para que vean que efectivamente funciona. Entonces, quiero que vean que a pesar de que no está conectado de forma explícita de este punto que dice CLK a este otro punto, bueno, si hay una conexión, dado que el primer QA, que sería el primer flip-flop, está funcionando correctamente. ¿Sí? Recuerdan que les mencioné que no iba yo a hacer más lento la frecuencia de este oscilador para que aquí pudiésemos ver qué es lo que estaba sucediendo. Bien, ahora vamos a conectar o voy a conectar o poner otros tres de este tipo para poder ver que efectivamente no funcionan los otros. A este le voy a cambiar de nombre, le voy a poner Q0 y a los demás le voy a poner Q1, Q2, Q3, aunque también podríamos nombrarlos tal cual están aquí en esta salida. Pero bien, voy a hacer esa conexión para que vean que efectivamente estos tres no están funcionando. Bien, ya hice la conexión correspondiente de otros tres focos probadores. Pueden observar que aquí ya le cambié la etiqueta. Para quienes no sepan cómo hacerlo, damos doble clic sobre el componente y normalmente viene aquí en la primera pestaña para cambiar el valor del voltaje umbral de estos probadores. Nos vamos a ir a la pestaña que dice etiqueta y ahí cambiamos
la etiqueta correspondiente. Entonces yo le puse Q0 y después hice copiar y pegar y automáticamente me va generando secuencialmente los siguientes LEDs. Voy a ejecutar la simulación y vean que efectivamente, bueno, pues está parpadeando el flip-flop, el primero, el que corresponde a QA, me refiero al flip-flop interno, y los demás no están funcionando. Otra cosa en particular que podemos observar es que no he conectado los resets, es decir, no hay ninguna conexión específica. ¿Por qué? Quizás porque en la misma tabla de verdad de pronto podemos encontrar esas condiciones de no importa, ¿no? Pero bueno, lo correcto sería conectarlos tal cual dice aquí la tabla de verdad para que funcionen de forma correcta. Entonces podríamos a lo mejor conectar el R0 a un nivel bajo y al R92 en un nivel bajo, o de plano todos los podríamos conectar en un nivel bajo. Entonces es lo que voy a realizar en este momento y simplemente voy a copiar una de las terminales que son de tipo GND y los voy a conectar simplemente a un nivel específico. Insisto, ya observaron que efectivamente si yo no las conecto empieza a hacer una cuenta, pero bueno, no es lo más propio. Volvemos a hacer la simulación y podemos ver que sigue funcionando de forma correcta. Ahora bien, ¿cómo le haríamos para que esto haga la cuenta correspondiente? Bueno, pues recuerden que la notita decía que la salida de esta QA tendríamos que colocarlo a la entrada B. Entonces es lo que voy a hacer la conexión correspondiente y lo voy a conectar a cualquier punto de la salida QA. Ahora bien, vamos a hacer nuevamente el play de la simulación y ya podemos ver que ya hace la cuenta correspondiente, ¿sí? No sé si alcanzaron a observar. Nuevamente voy a hacer la simulación que no empieza en 0, empieza en el número 3, en el número 4. Es decir, empieza con Q2 encendido y de ahí empieza a hacer la cuenta normal y ya después ya podemos ver que efectivamente hace la cuenta correspondiente. Entonces aquí el detalle a lo mejor sería buscar una forma de que en lo que internamente se generan todas las corrientes de mantenimiento y voltajes y demás, mantener en un reset al integrado, ¿sí? Entonces, como ya vimos también que necesitamos ponerle un GND aquí al integrado en sus entradas de reset, bueno, podríamos generar un circuito un poco parecido a este para que se mantenga un nivel lógico 1 en un primer momento y después de cierto instante se vuelva un valor lógico 0. ¿Cómo se hace eso? Pues nuevamente podemos usar un arreglo RC, solo que ya no con un 7414, sino simplemente con una fuente de alimentación para hacer el efecto de carga de un capacitor, y una vez que un capacitor se carga en su totalidad, recuerden que funciona como un circuito abierto. Entonces quizás solamente por asegurar que el integrado empiece en 0, voy a conectar un par de componentes más. Bien, entonces aquí estoy generando un arreglo RC. Ahorita voy a explicarles el por qué lo conecté de esa forma. Vamos a conectar nada más un VCC a 5 volts. Recuerden que todo esto trabaja a 5 volts. Y lo que voy a realizar es una conexión de este punto a este punto, ¿sí? Y este lo voy a eliminar, no me hace falta. ¿Qué es lo que va a suceder? Inicialmente un capacitor, cuando se empieza a cargar, deja fluir una corriente eléctrica, ¿sí? Eso implicaría que este punto al principio estaría conectado hacia el VCC, pero eventualmente cuando el capacitor se cargue, entonces el capacitor va a funcionar como un circuito abierto, y entonces ya la conexión no va a ser a VCC, sino va a ser a tierra a través de esta resistencia. El tiempo de carga del capacitor pues obviamente depende de la multiplicación de R por C, y bueno, ahorita no lo voy a calcular, simplemente es una simulación para que vean que un arreglo de este tipo funciona para asegurar que al menos este integrado empiece a contar desde 0. Entonces vamos a hacer la prueba, a ver si empieza en 0. Si observan,
empezó y como que quiso parpadear el bit, o sea, el Q2, que no queríamos que iniciara en un principio. Pero bueno, ya vieron que nuevamente ahora sí empieza en 0, no empieza en el número 4, y así sería una de tantas formas de cómo solucionar ese problema. Y así cada uno de los integrados va a ir teniendo sus propias particularidades de cómo se trabaja. Esto sería el 7490. Sin embargo, también quiero que observemos qué hacemos en caso de que no se encuentre una tabla de verdad de funcionamiento, sino un diagrama de tiempos. Entonces vamos a ver la hoja de datos de otro contador que también ya descargué y que finalmente sigue siendo un contador con otras características nada más. Entonces vamos a ver esa hoja de datos. Bien, vamos a ver cómo funciona este integrado. Este también es un contador. Y este contador, si pueden observar, ya dice que es un contador up-down, o sea que va cuenta hacia arriba o cuenta hacia abajo, o cuenta de forma ascendente o cuenta de forma descendente, y tiene obviamente un control para modificar si yo quiero que la cuenta sea hacia arriba o hacia abajo. ¿Sí? Dice que es de 4 bits, es el 74191. Bien, obviamente aquí viene toda la teoría o toda la descripción general de cómo debe funcionar. Insisto, es una muy buena oportunidad para que pongan en función las prácticas de inglés y de la traducción de documentos técnicos, ¿no? Pero particularmente quiero que vean algo. En esta hoja de datos viene el diagrama de conexión, viene el diagrama de tiempos, viene el diagrama lógico interno. Pueden observar que obviamente ya está más elaborado este circuito, ya tiene más componentes adentro, pero la base de funcionamiento siguen siendo los flip-flops. ¿Sí? Tenemos todas las entradas etiquetadas para que veamos cómo está conectado de manera interna. Después viene los datos de funcionamiento máximo en cuanto a las características eléctricas, a lo mejor también de frecuencia, que serían esas, pero bueno, aquí sería todo lo que corresponde a las dimensiones mecánicas, pero no viene una tabla de verdad. Y entonces, ¿cómo se le hace para interpretar un diagrama de tiempos o de dónde obtenemos la información? Bien, pues esto es muy importante entenderlo porque primero, observen que este diagrama de tiempos nos muestra la interacción que tienen todas las líneas de entrada y salida del integrado. ¿Sí? Podemos ver que tenemos el QA, QB, QC y aquí van cambiando de valor en n momento. Particularmente pueden ver aquí en la parte inferior que este integrado puede funcionar con una cuenta hacia arriba o con una cuenta hacia abajo. ¿Hasta dónde puede contar? Podemos observar que puede contar hasta el 15 y una vez que llega al 15 se regresa al 0. Es lo que nos dice este diagrama. Pero si estamos contando hacia una forma descendente, una vez que lleguemos de 1 a 0 y después que llegue el pulso de reloj, va a regresar a 15, después otra vez 14, 13 y demás. Entonces fíjense cómo tenemos que aprender a identificar los elementos que están en esta gráfica. Ahora bien, tenemos que algunas señales, por ejemplo, aquí tenemos una de reloj, tenemos por acá una de que ya llegamos al máximo o al mínimo de la cuenta. No sé si pueden observar que una vez que vamos de 15 a 0 se genera un pulso bajo que típicamente está en alto. Es lo que nos diría esta línea. Porque si se fijan, mientras estamos en la cuenta de todas estas Q, A, B y C y D, mientras estamos haciendo esa cuenta, este pulso solamente se activa de forma automática, es decir, internamente eso se genera. Se genera un pulso bajo y después siempre se mantiene en alto mientras no lleguemos a una transición del tope de 15 a 0 o del mínimo de 0 a 15. ¿Sí? Eso sería una de las opciones. Y esto sirve obviamente para poder señalizar, ¿no? Y creo que aquí ya les dije un detalle que no es. Me confundí, estaba hablando de esta señal, pero no. Tiene que ser una señal siempre en bajo, y cuando se genera esa condición que les dije de paso del número 15 al 0 o del 0 al 15,
me da un pulso alto y después se regresa a 0. Esto serviría después para algunos circuitos que necesitan saber en qué momento ya llegaron al tope de la cuenta correspondiente. Pero bueno, ese es otro tema en particular. Necesitamos, para que este circuito cuente, ¿sí?, un pulso siempre en bajo del enable que tenemos aquí. El enable obviamente es un pin de habilitación. Si ese pin de habilitación que viene en muchos circuitos integrados digitales no está colocado de forma correcta, pues entonces ¿qué va a suceder? Pues que el integrado no va a operar, ¿sí? Ahora tenemos aquí un pin o una señal que dice down up. Entonces eso sería para que le digamos o configuremos al integrado para que haga una cuenta ascendente o descendente. Entonces podríamos ver que para que cuente de manera ascendente, como lo indica toda esta línea de tiempo, tendríamos que colocar un 0 lógico. Si queremos conectar o hacer que cuente hacia arriba, bueno, tendríamos que colocarle un 1 lógico. Tenemos la señal de reloj de base y no solamente eso, por acá aparecen unos bits que dicen A, B, C y D. Son entradas. ¿Y eso como para qué servirá? Estas entradas sirven para que iniciemos la cuenta de nuestro reloj binario en un número en particular, de tal forma que si yo aquí le quiero decir que empiece en 3, es decir, le pondría 1, 1, 0, 0, entonces yo puedo hacer que haga esa operación. ¿Cómo? Tendría que generar un pulso bajo en este que dice load, es decir, debe estar normalmente el 1 y para hacer la carga tiene que estar en 0, y entonces el valor que nosotros tengamos en este punto lo va a cargar hacia las salidas Q, A, B, C y D, y a partir de ahí va a ser la cuenta correspondiente, ¿sí? Entonces fíjense que a veces algunos integrados no traen tabla de verdad, pero tienen diagramas de tiempos y hay que aprender a interpretar los diagramas de tiempos. Ahora, ¿será que hay un integrado de este tipo para en nuestro simulador multisim? Bueno, pues vamos a ver y vamos a ver si lo podemos configurar como tal.